Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos, sean bienvenidos a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente. Nos sentimos muy agradecidos y bendecidos por tenerles aquí con nosotros, en especial en este Shabbat. Es un honor contar con la participación de todos ustedes, hermanos en la fe, que comparten un amor genuino por la palabra del Eterno y que dedican este tiempo para estudiar con nosotros. Hoy estamos dando inicio a un nuevo ciclo de Torah. Estamos retomando el estudio de Torah a través de las parashot, las porciones semanales de Torah. Estamos regresando al comienzo, a la porción llamada Bereshit, que se traduce como en el principio, la primera porción de la Torah. Esta porción nos habla de la creación, nos ofrece también una oportunidad para aprender, para reflexionar sobre nuestra relación con el Creador del universo, y estoy seguro que será una enseñanza de gran bendición. Les recuerdo que estamos iniciando en esta ocasión con la porción de Bereshit, ya que tenemos un retraso de una semana, pero la próxima semana les había anunciado en el estudio de ayer que estaríamos estudiando tanto la porción de Noaj, que es la segunda porción de la Torah, y la tercera porción de la Torah, Lech Lechá, para que podamos ponernos al corriente con el calendario de estudio de la Torah. En este caso, pues vamos a dar inicio a partir de este momento del estudio de la Torah para iniciar un nuevo ciclo, y me da mucho gusto comenzar con todos ustedes y con la expectativa, con el entusiasmo de poder crecer juntos en el conocimiento de la voluntad del Eterno para nuestra generación. Gracias por ser parte de esta comunidad de estudio de Hazak Ve'ematz. Esperamos en el Eterno que la sabiduría de la Torah transforme nuestras vidas. Vamos a iniciar con una oración para hacer partícipe al Eterno en este tiempo, poner esta enseñanza en sus manos, que nos dirija a través de su Ruach, y agradecerle por esta oportunidad de reunirnos. Acompáñame, por favor. Amado Padre, Rey soberano, gracias, Abba Kadosh, Padre Santo, te bendecimos, te amamos, te glorificamos y te agradecemos que nos has permitido llegar hasta este tiempo de Shabbat. Te agradecemos por todo lo que nos has guardado, lo que nos has permitido, lo que nos has bendecido durante la semana. Te agradecemos por todas las adversidades, las dificultades, Padre, del día a día. Sabemos que están ahí por un propósito, para que podamos crecer espiritualmente. También te agradecemos por todas las bendiciones, por toda la provisión de cada día que nos otorgas, Padre. Y ahora te agradecemos por permitirnos llegar a este tiempo de Shabbat, un tiempo santo que has apartado como especial, un tiempo bendecido, Padre. Gracias por permitirnos reunir con nuestros hermanos a la distancia a través de este medio. Te pido, Creador, que tú bendigas este espacio, este tiempo de enseñanza, que cada una de mis palabras, Padre, siempre esté en línea con tu voluntad. Padre, no permitas que ningún pensamiento, palabra pueda salir de mi boca que no glorifique tu nombre. Todo lo contrario, que toda enseñanza sea para bendición, para edificación, Padre. Te agradezco por esta oportunidad que me has brindado de enseñar tu palabra. Te agradezco también por todos los hermanos que estudian con nosotros, que sea un tiempo de bendición. Eso es lo que te pedimos, Padre. Nos ponemos completamente en tus manos. Te agradecemos juntos, te bendecimos, te amamos, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Amén. Bueno, pues vamos entonces a iniciar con la enseñanza de este Shabbat, especialmente con el esquema de la parashá para esta semana. La parashá se llama Bereshit. Estamos hablando de la porción número 1. Así es como se escribe en hebreo, así es como se pronuncia. ¿Qué significa la palabra Bereshit? La palabra Bereshit se tradujo como en principio o en el principio, y es la porción de la Torah, la primera porción de la Torah, que abarca desde Génesis 1:1 hasta Génesis 6:8.
Además, este nombre de Bereshit es tomado de la primera palabra la primera palabra que aparece en la Torá, en este caso de Génesis 1:1, que dice: en el principio, Bereshit creó Elohim los cielos y la tierra. Los temas principales de esta porción, antes de los temas principales, ¿qué significa la palabra Bereshit? Ahí en el documento que ustedes también ya pueden descargar, hay una explicación al respecto. La palabra Bereshit se traduce comúnmente como en el principio. Es la primera palabra del libro de Génesis y marca el comienzo de toda la creación y la existencia. Es el inicio del tiempo, de la vida y del propósito. Bereshit nos recuerda que tenemos una conexión directa con el Eterno, reforzando la idea de que todo tiene un propósito y está conectado con la voluntad del Creador. Bien, entonces ahí vemos una referencia acerca de este nombre. Ahora sí, los temas. Vamos a, en esta porción debimos haber estudiado 7 temas importantes. El primer tema es la creación del mundo. Esto está en Génesis, empezando con el versículo 1 del capítulo 1 al versículo 2, 3. Después tenemos Adán, Eva y el jardín del Edén, también un tema interesante que va introduciendo a los primeros seres humanos. Nos habla del jardín del Edén, nos habla del paraíso donde Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Adonai. Aquí se detalla la creación de Adán, vamos a hablar de esto en esta porción, en este comentario. También se habla de la formación de Eva a partir de una costilla de Adán y la instrucción que el Eterno les da. El Eterno les da todo a su disposición, pueden comer de cualquier árbol, pero hay una instrucción: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y eso lo vemos en este tema. El tercer tema es el origen del pecado. Esto está en Génesis a partir del capítulo 3:1 al versículo 24, y aquí leemos sobre la tentación de la serpiente, la caída de Adán y Eva. Ellos fueron seducidos por la serpiente y ambos desobedecen al Eterno, comen del árbol o del fruto prohibido, lo que resulta en su expulsión del jardín del Edén, su expulsión de la presencia del Eterno, y a través de ese pecado es que a través de esa desobediencia es que entra el pecado y la muerte en el mundo. Tenemos el tema número 4, el primer asesinato, Caín y Abel. Esto está en Génesis 4:1 al 16, y aquí se muestra el conflicto entre los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Abel, el pastor, hace una ofrenda agradable al Eterno, mientras que Caín, el agricultor, hace una ofrenda que no agradó al Eterno, y pues esto motivó que surgiera un impulso en Caín de celos, envidia, enojo. Caín termina matando a su hermano Abel, algo de lo que también vamos a hablar en esta porción. Luego viene la genealogía de Adán a Lamec. Aquí se presenta la descendencia de Caín, culminando en Lamec. Y hay un detalle aquí interesante, y es que Lamec se jacta de matar a un hombre, ¿sí? Se jacta de su propia violencia. Ya no fue una desobediencia por parte de Adán y Eva, ya no fue un impulso con la experiencia o el relato de Caín, que además mostró arrepentimiento. Ahora vemos cómo su linaje ya muestra esta expresión de violencia, pero jactándose, ya sin arrepentimiento, lo cual también es interesante conforme a lo que vamos a ver el día de hoy. El tema número 6, el nacimiento de Set y su genealogía. Génesis 4:25 al capítulo 5:32. Entonces, aquí se narra que Adán y Eva tienen otro hijo llamado Set, y en este pasaje se detalla la genealogía de Adán a través de Set hasta Noé, enfatizando, algo importante o clave de este texto es la longevidad de las primeras generaciones de seres humanos, un tema muy interesante. Y tenemos el tema 7, corrupción de la humanidad. Génesis 6:1-8, introduciéndonos a la historia de Noé, a lo que será la historia del diluvio del próximo estudio o de la próxima porción de la Torá. Y bueno, aquí la parashá Bereshit cierra con la descripción de la maldad multiplicada o generalizada en la última generación de la humanidad antes del diluvio. La creciente corrupción lleva al Eterno
incluso a lamentar su creación. Decide enviar un diluvio para limpiar la tierra, pero también esta porción muestra una esperanza. En el último capítulo, incluso en el último versículo de esta porción, se habla de Noé y que Noé halló gracia ante los ojos del Eterno, y ese es el puente para conectarlo con la próxima porción de la Torá. Así que vamos a ver temas muy interesantes. Un tema muy interesante en esta porción. El tema es la lucha entre la carne y el espíritu. Más bien, quiero comenzar con un aspecto importante que está plasmado en el documento que les compartí en PDF, la guía de lectura de las porciones de la Torá, y es en relación a principios espirituales que encontramos en el texto de esta porción. Mi intención es que antes de iniciar con el tema principal, que en este caso es la lucha entre la carne y el espíritu, primero he decidido comenzar con principios prácticos espirituales que están en esta porción o que van a estar en las porciones de la Torá que vamos a comentar, y que son principios que podemos aprender para comenzar a incorporar la Torá en nuestra vida. En este caso lo podemos ver en la última página para todos los que ya tienen esta guía de estudio. Yo lo comparto aquí en la presentación, y es esta, ¿sí? Dice, Parashá 1, Bereshit, principios espirituales, y hay dos principios de los que quiero hablar porque considero que son principios muy importantes que no debemos pasar por alto. El primero de ellos es guardar el Shabbat o santificar el Shabbat, ¿sí? Las porciones de la Torá, cada una de las porciones que vamos a comentar tiene principios, tiene lecciones que pueden traducirse en comportamientos o en principios prácticos para nuestra vida espiritual, ¿sí? Y así también, conforme avancemos en el estudio, comenzar un estilo de vida en Torah. Entonces, vamos a ver este primer principio, guardar el Shabbat o santificar el Shabbat. Vamos a leer lo que dice la porción de Bereshit, de esta semana, en Génesis 2, del 1 al 3. Ahí está la referencia escritural. Por supuesto, vamos a leerlo juntos. Vamos a Génesis 2, desde el versículo 1. Comparto la escritura y leemos juntos. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Elohim el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Eterno finaliza la creación en 6 días y el séptimo día, dice, reposó. Además, dice que este séptimo día fue santificado y fue bendecido por Adonai. No es casualidad que mencione 3 veces el séptimo día, para que no se nos olvide que el Shabbat o el día de reposo no es el primer día de la semana, no es cualquiera de los otros días de la semana, es el séptimo día. Leo de nuevo Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí hay 2 palabras importantes. Dice que bendijo al día séptimo y lo santificó. La palabra santificar es, en hebreo, se entiende como poner aparte, como apartar. Esto quiere decir que el séptimo día es un día especial, es un día diferente, es un día apartado. El hecho de que el Eterno lo haya bendecido también es importante, porque quiere decir que este día hay una dotación especial de conocimiento, de entendimiento, a través del Ruach, a través del Espíritu de Adonai, también de Shalom, de paz, de restauración, que podemos experimentar en este día de forma única, en este séptimo día. No es casualidad de que Yeshua hizo
sanidades en Shabbat. De hecho, hizo un total de 7 sanidades en Shabbat para enseñar que en Shabbat hay que hacer el bien, lo cual, por supuesto, tiene mucho significado, considerando que el número 7 representa plenitud, representa algo completo, representa una obra completa, ¿sí? El Shabbat es una bendición para nosotros, es una bendición para el ser humano. El apóstol Pablo enseñó a sus discípulos que debemos ser imitadores del Eterno. Esto lo vemos en Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, sí, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. Debemos ser imitadores de Adonai en todos los aspectos, y el Shabbat no es una excepción. Cuando el Eterno reposó, hizo Shabbat en el séptimo día de la creación, estaba estableciendo un ejemplo, no solo para los judíos, como muchos piensan en el sistema religioso, sino un ejemplo para toda la humanidad. De hecho, Yeshua, nuestro Mesías, dijo lo siguiente en relación al Shabbat en Marcos 2:27. Vamos a Marcos 2:27. Nos dice, también les dijo Yeshua, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. Fue hecho por causa del hombre. En un mundo donde el ritmo acelerado o las responsabilidades de nuestra vida social pueden resultar de pronto abrumadoras, el Shabbat se vuelve un refugio apartado, un refugio espiritual, en el que podemos hacer una pausa, reflexionar, tener reposo físico, espiritual, dedicar tiempo a actividades que nos conecten con el Creador, como estudiar su Torá, estudiar la palabra, que es algo que estamos haciendo en esta tarde. Y con esto alimentamos una parte importante de nosotros, que es nuestro espíritu, lo que en hebreo se llama Nishmat Hayim o Neshama, que es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. De hecho, la palabra Shabbat, esta parte es muy interesante porque, veamos, la palabra Shabbat, ahí lo tenemos en el pizarrón, se escribe de esta manera. ¿Y qué significa Shabbat? Bueno, Shabbat lo entendemos como reposo, como acabar o terminar algo, como hacer cesar. Pero lo que no muchos saben es que la palabra Shabbat deriva de otra palabra. La palabra de la que deriva es la palabra Yashav. Tenemos el Shabbat y el Shabbat, la palabra Shabbat deriva de la palabra Yashav. ¿Qué significa Yashav? Significa morar, significa habitar. También significa reposar, pero en el sentido de que el espíritu de Adonai reposa para establecerse en un sitio. Por eso también se traduce como morar o habitar. Y esto amplía la comprensión del significado de Shabbat para nuestra vida, porque significaría que Shabbat no solo se trata de un día en el que guardamos reposo, no nada más se trata de un día en el que cesamos de todas nuestras actividades habituales, sino que se trata de un espacio espiritual en el que el Eterno habita, permanece, mora entre su pueblo escogido. En este momento, en el mundo actual, de forma espiritual, pero por eso el Shabbat apunta al reino mesiánico, en donde el Eterno establecerá su reinado a través del Mesías Yeshua, para dar cumplimiento profético al significado del Shabbat. Entonces, vemos este principio muy, muy importante acerca de Shabbat en esta porción, donde el Eterno ha apartado el séptimo día, lo santifica, lo bendice y dice que el Eterno reposó en ese día para tener una comunión directa con su creación. Y además, como dice Pablo, debemos ser imitadores de Elohim. Y si Elohim guardó en la creación el Shabbat, nosotros como sus hijos también debemos seguir ese ejemplo. También, por supuesto, Yeshua guardó Shabbat, también lo podemos
lo podemos ver en las Escrituras. Entonces, este principio es muy, muy importante. Ahora, no es el único principio que aparece en esta porción. Vamos a ver también otro principio muy interesante. Encontramos principios. De hecho, esta porción es una de las porciones donde encontramos los principios espirituales más relevantes para el matrimonio. El Eterno también estableció principios para la vida matrimonial. Al Eterno le interesa que nuestro matrimonio sea un matrimonio próspero, un matrimonio estable. Así que para todos los matrimonios esto también es importante porque es Torah aplicada para nuestra vida. Esto lo tenemos también en el documento. Aquí lo podemos ver. Ahí está, el unión matrimonial. Y ahí puse Génesis 2:24, aunque vamos a ver también otro texto más. Y bueno, el matrimonio no solamente es un contrato o un convenio entre dos personas, dos individuos. También es una unión especial, espiritual y sagrada que ha sido establecida por el Eterno. Vamos a leer esta referencia escritural que tenemos ahí, Génesis 2:24. Vamos por favor a Génesis, Bereshit 2:24. Y leemos juntos. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no se avergonzaban. Repito, Bereshit, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ser una sola carne no solo quiere decir una unión física, también es una unión espiritual. Es una unión mental, es una unión emocional, es una unión de objetivos, es una unión de proyectos juntos. Esto quiere decir que las alegrías, las tristezas, los desafíos, los éxitos, los logros de uno se convierten en los de otro. Los desafíos, las adversidades, incluso las decisiones deben ser afrontados como si fueran uno solo. Una sola carne. Ambos cónyuges deben actuar como una sola carne para lograr objetivos comunes, y el respaldo del Eterno es que eso traerá bendición. Vamos a leer lo que dice Efesios 5:25. Es un tema importante. Les recuerdo que si bien estudiamos Torah, es importante que vayamos de la Torah a los profetas o al Brit Hadashah, porque nosotros consideramos toda la Biblia como la verdad, como la palabra del Eterno. Efesios 5:25. Veamos lo que nos dice aquí. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque son una sola carne. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Este texto nos dice que el acto del Mesías de dar su vida por la Keilah, por la Cajal o congregación, se presenta o se nos presenta como un ejemplo o como un modelo para el amor que como esposos debemos tener por nuestra esposa. Es decir, es un amor sacrificial, es una entrega total por nuestra esposa. Esto significa que la felicidad, el bienestar y el cuidado de nuestra esposa se vuelve una prioridad absoluta. Una vez casados, el principal compromiso y lealtad es para con nuestro cónyuge, también de la esposa hacia el esposo, por supuesto. Claro, después del Eterno, la esposa se convierte en la principal prioridad para el esposo y viceversa. El esposo se vuelve la principal prioridad para la esposa después del Eterno. Eso es lo que establece la
Torá cuando dice que serán una sola carne. Regresemos a la Torá, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Además, dice algo muy importante. Dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Este es un principio espiritual muy importante para el matrimonio, el principal, el inicial para tener un matrimonio exitoso. La expresión dejará el hombre a su padre y a su madre no quiere decir abandono total a los padres, no quiere decir ruptura de los lazos familiares, más bien indica un cambio de prioridades. Tu esposa o tu esposo se vuelven tu máxima prioridad. Cuando este principio no se cumple, pueden surgir una serie de problemas en el matrimonio, inestabilidad, falta de prosperidad, falta de paz en el hogar, especialmente cuando existe todavía dependencia emocional hacia los padres por uno de los cónyuges o por ambos cónyuges. Si consideras que tu matrimonio está presentando un estancamiento espiritual o que de alguna manera no logra la prosperidad que esperan como matrimonio, entonces hay que evaluar varios puntos que tienen que ver con esto, ¿sí? Hay que evaluar si están cumpliendo con este principio importante. Permíteme hacer algunas preguntas para motivarte a reflexionar sobre este punto importante de Torá respecto al matrimonio, para precisamente los que estén casados. ¿Consultas frecuentemente a tus padres o a cualquier otro familiar fuera del matrimonio antes de tomar decisiones importantes con tu esposo, con tu esposa? ¿Sí? ¿Consultas primero con otros sin discutirlo primero con tu cónyuge? Puedes responder sí, puedes responder no. Puedes reflexionar. ¿Alguna vez has modificado decisiones que ya habías tomado con tu pareja por seguir la sugerencia de alguno de tus padres? Si la respuesta es sí, eso se le llama interferencia en la toma de decisiones de tu matrimonio. Es decir, las opiniones y deseos de los padres pueden eclipsar las decisiones de los esposos y esto crea conflicto, esto crea resentimiento dentro del matrimonio. Sigamos con preguntas. Por ejemplo, ¿sueles compartir detalles de tu relación con tus padres sin el consentimiento de tu pareja? Por ejemplo, tienes un problema con tu esposo o con tu esposa y en vez de resolverlo como una sola carne, lo que haces es quejarte con tus padres buscando su respaldo. Buscas consuelo, consejo, apoyo en tus padres o en algún otro familiar cuando enfrentas problemas en el matrimonio. Si la respuesta es sí, esto se le llama falta de privacidad. Todo matrimonio necesita privacidad, todo matrimonio necesita intimidad aún en sus problemas, en sus conflictos. De hecho, en un matrimonio, los problemas, las discusiones deben verse más bien como ajustes necesarios que les permitirán crecer, les permitirán conocerse uno a otro, especialmente cuando un matrimonio inicia. El primer año, el segundo año de matrimonio, siempre hay ajustes. Por eso es importante que el Eterno esté en ese matrimonio, buscar primero el respaldo de Adonai, que sea la Torá la que dirija ese matrimonio para que eso los una y los problemas se vuelvan simplemente ajustes que tienen que resolverse como una sola carne. Pero muchas veces sucede que cuando hay un conflicto, los cónyuges recurren a sus padres para buscar apoyo, para consuelo, para consejo, en lugar de resolver las cosas como pareja, ¿sí? El matrimonio, amados hermanos, debe protegerse de influencias externas y comenzar a fomentar privacidad, intimidad como esposos, como un matrimonio, aún en los problemas. ¿Sí? Claro, por supuesto, si el matrimonio decide tomar consejería, no es lo mismo. Una consejería es algo que primero debe ser con la persona correcta, con un matrimonio estable, debe ser de mutuo acuerdo y con un objetivo importante: resolver
el problema que se esté presentando. La consejería no es para irse a quejar con otros. Entonces, muchas veces sucede esto. Como matrimonio, me quejo de la esposa con mi familia, mis papás, o la esposa se queja del esposo y eso crea problemas en el matrimonio y no se está siguiendo el principio de Torah, que es dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para ser una sola carne, ¿sí? Entonces, si esto está sucediendo en tu matrimonio, bueno, espiritualmente, amados hermanos, se están saboteando su matrimonio, están limitando, están frenando el proceso para convertirse en una sola carne y de esa manera recibir o están limitando las bendiciones que el Eterno tiene para sus vidas. Obviamente hay muchas áreas en las que se podría hablar respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, si un matrimonio lleva más de un año viviendo en la misma casa de los padres y aún no hay un plan de independizarte, no hay un plan de acción para cómo independizarse, eso da como resultado conflictos dentro del matrimonio. Si se depende regularmente de los padres o de otros familiares para gastos, para decisiones financieras, bueno, también puede haber dificultades. No están trabajando para formar una sola carne, ¿sí? Hay dependencia, eso se llama dependencia financiera y esto puede ser otra limitante porque limita la autonomía como matrimonio, limita su capacidad para tomar decisiones económicas en conjunto. Se pierde la confianza uno del otro. Aquí lo importante es tomar decisiones como una sola carne y pueden tomar buenas o pueden tomar malas decisiones, pero lo importante es que juntos van aprendiendo de sus propios errores y de sus propias decisiones, ¿sí? Entonces, este tema es para reflexionar sobre cómo estás llevando la dinámica en tu matrimonio. Muchas veces no hay prosperidad ni estabilidad en el matrimonio porque este principio espiritual de Torah no se está llevando a cabo. Tu matrimonio podría estar estancado espiritualmente por no hacer las cosas a la manera del Eterno. Entonces la pregunta aquí es, ¿quieres caminar? ¿Quieren ustedes, esposos, caminar juntos como matrimonio en Torah? Bueno, este es el primer principio espiritual que deben considerar para crecer espiritualmente y así tener un matrimonio saludable conforme a la Torah. Además, hay otro principio también importante sobre el matrimonio en esta porción de la Torah. Y comprender este siguiente principio ayudará a reducir muchos de los conflictos que se presentan en el matrimonio. Y este principio está... Vamos al texto mejor. Este principio está en Bereshit, Génesis 2:18. Vamos a leerlo juntos. Bereshit, Génesis 2:18. Veamos lo que nos dice. Aquí está. Y dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dice que el Eterno hizo a la mujer para ser ayuda idónea, por supuesto refiriéndose a la esposa. La esposa es una ayuda idónea. Y esto para nada significa que la esposa es una asistente, que la esposa es una ayudante, o que tenga, o que la esposa, como es ayuda idónea, tiene que decirle sí a todo al esposo. No, eso es una mala interpretación. El término ayuda idónea, no sé si lo tengo aquí. Sí lo tengo. El término ayuda idónea proviene de dos palabras hebreas, ¿sí? Que son estas. Bueno, aquí está, ayuda idónea. Esta es la palabra. En hebreo, ahí está, 18, aquí está. En hebreo lo estoy remarcando aquí, y lo que estoy remarcando se pronuncia eser kenegdo. Es ser kenegdo. Y esta expresión es muy importante porque nos habla de el propósito, la función de una esposa como ayuda idónea. Vamos a ver aquí el pizarrón para poder entender mejor esto. Aquí está. Génesis 2:18, ahí lo tenemos, ayuda idónea. Ayuda idónea. En hebreo, eser. Eser significa ayuda, pero no cualquier ayuda. Esta palabra, eser,
en hebreo es utilizado en las Escrituras, en varios lugares de la Biblia, para describir cómo el Eterno ayuda, entra en rescate de su pueblo. Entonces no es cualquier ayuda, es la ayuda divina, es la ayuda de Elohim, no es cualquier ayuda. La única vez donde se aplica esta palabra eser es cuando el Eterno ayuda a su pueblo, entra en rescate, y la segunda ocasión es aquí, ¿sí? Aplicado para nuestra ayuda idónea, que es nuestra esposa. Entonces, habla de un tipo de ayuda que es una ayuda muy poderosa, de gran bendición, porque es una ayuda que viene del Eterno. Ahora, ¿qué tipo de ayuda? Aquí viene lo interesante. Lo vamos a saber con la siguiente palabra. Kenegdo. ¿Qué significa kenegdo? Kenegdo significa que confronta o que complementa. Ese es el tipo de ayuda que el varón necesita. Dice el Eterno, no es bueno que el varón esté solo. Necesita una ayuda que lo confronte o una ayuda que lo complemente. Interesante, ¿no? Entonces, nuestra esposa es una ayuda que confronta o complementa. Es como decir, la esposa es una ayuda que complementa en ciertas circunstancias o que va a confrontarnos en ciertas circunstancias. Cuando el esposo camina conforme a la voluntad del Eterno, la mujer es una poderosa ayuda que complementa. Pero si el esposo, si el varón se aleja de la voluntad del Eterno, actúa como si estuviera solo, toma decisiones como si estuviera solo, actúa con egoísmo, siguiendo sus deseos, siguiendo su conformismo, entonces la mujer actúa conforme al diseño del Eterno y se vuelve apoyo que confronta. ¿Se entiende esto? Sí. Ahí está el texto. Dijo Adonai Elohim, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, una ayuda que lo complemente, una ayuda que lo confronte. Si lo vemos de manera espiritual, nos daremos cuenta que la mujer tiene un propósito, el Eterno la puso para ayudarnos como varones, ¿sí? Hablo para los matrimonios, por supuesto. La mujer tiene un profundo deseo de ver a su esposo crecer, convertirse en el hombre que el Eterno desea. Muchas veces como esposos no vemos eso en nosotros, pero nuestra esposa lo ve, ¿sí? Y no hablo de logros externos, no hablo de títulos, hablo de carácter, hablo de integridad, hablo de espiritualidad. Cuando el hombre se desvía de ese ideal o de la voluntad del Eterno, la mujer, actuando conforme a su diseño, a menudo se va a sentir impulsada a confrontarlo. Como esposos, entonces, debemos reconocer que esta confrontación no surge de un deseo de dominar o de un deseo de criticar o un deseo de pelear, no, sino de un amor profundo y del deseo de nuestra esposa de que vivamos conforme a la voluntad del Eterno, a ser esos varones que somos llamados a hacer conforme a la Torá. Si los hombres comprendemos este principio a nivel profundo, nos daríamos cuenta de que muchos conflictos y confrontaciones matrimoniales no son más que, no son ataques, ¿sí? No son ataques personales, no son críticas, más bien son llamadas de atención que el Eterno nos está mandando a través de nuestras esposas. En las palabras, en las acciones de nuestra esposa, debemos reconocer un eco de la voz del Eterno llamándonos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, si reconocemos el papel de la esposa como eser kenegdo, como ayuda que complementa o ayuda que confronta, entonces vamos a comprender que un matrimonio no solo es la unión de dos individuos para compartir una vida o una casa, sino también para ayudarse mutuamente en su crecimiento espiritual y convertirse en una sola carne.
Como vemos, la Torá nos brinda principios espirituales importantes que si los incorporamos en nuestra vida, estaremos permitiendo que el Eterno dirija nuestras acciones, dirija nuestro comportamiento para nuestro bien, para nuestro bienestar. Cuando decimos quiero hacer la voluntad del Eterno, eso significa hacer cumplir la voluntad del Eterno, tener un estilo de vida en Torah. Entonces, estos principios espirituales los encuentran ustedes aquí en el documento que pueden descargar. Hay otros: evitar rencor, ira y celos, evitar el pecado, buscar arrepentimiento. Vamos así, trabajando conforme avancemos con porciones de la Torá, con los comentarios. Vamos a iniciar siempre con estos principios prácticos que vamos a implementar a nuestras vidas. ¿Qué les parece la idea? ¿Les parece bien? Y esto lo haríamos antes de iniciar, por supuesto, con el tema principal en cada estudio, en cada porción de la Torá. Y vamos entonces al tema principal. Quiero que hablemos de este tema importante. El título del tema es la Yetzer Hará y la Yetzer Hatov. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo. Para que lo comprendamos, es la lucha entre la carne y el espíritu. En la porción de Bereshit, en el principio, en esta porción se narra la creación del mundo, se narra la creación en 6 días, se narra la creación del ser humano. Todo en la creación tiene una estructura, desde los cuerpos celestes hasta los organismos más pequeños. Todo tiene un diseño que proviene de una inteligencia superior, nuestro Padre eterno. En el caso del ser humano, nuestra estructura presenta 3 dimensiones importantes: alma, espíritu y cuerpo. Acompáñame a Génesis 2:7. Vamos a Génesis 2:7 y leemos juntos. Dice: entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, Nishmat Haim, y fue el hombre un ser viviente, Nefesh Hayá. ¿Sí? Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que dice. Y para comprender esto, para comprender la estructura de cómo hemos sido creados, quiero compartirte esta imagen. Ahí vemos simbólicamente la representación de un ser humano, hombre, mujer, indiferente, pero lo importante es que como seres humanos estamos conformados de estos 3 aspectos importantes o estas 3 dimensiones importantes. El primero de ellos, amados hermanos, es el cuerpo o la carne. Dice la Torá que nuestro cuerpo fue formado del polvo de la tierra, de la misma materia, de los mismos componentes que hay en la tierra, en el mundo, fue hecho nuestro cuerpo. Entonces, el primer elemento es el cuerpo, la carne. En hebreo es guf o es basar. Guf, cuerpo, basar, carne. Y bueno, esta parte de nosotros representa nuestra existencia física. Es a través del cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestro olfato, nuestros oídos. Es la manera, el cuerpo es la manera en la que interactuamos con el mundo material. Es a través del cuerpo que experimentamos sensaciones, que experimentamos placeres terrenales, que nos comunicamos, ¿sí? Nuestros deseos carnales, nuestros impulsos, nuestros apetitos provienen de esta parte de nuestra naturaleza. La segunda parte importante es aquella que hemos llamado en nuestro idioma como alma. Alma en hebreo es la palabra nefesh, ¿sí? Es nefesh, que podemos entender como nuestro ser consciente. Es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, es la parte de nosotros que piensa y siente, es la que toma decisiones y acciones basadas en nuestras emociones, en nuestros deseos. Ambos elementos, estos dos, ambos elementos, el cuerpo y el alma, es lo que la Torá llama ser viviente.
Nefesh Hayá, un ser que vive, un ser que experimenta la vida a través de un cuerpo, ¿sí? Juntos, estos dos elementos juntos nos permiten experimentar la vida. El alma sin el cuerpo no puede experimentar la vida, ¿sí? Un cuerpo sin alma es simplemente materia. Los dos se unen para formar un Nefesh Hayá, un ser viviente. Ahora, hay otro componente que está aquí plasmado. Hay otro componente muy importante que nos diferencia de toda la creación. Es lo que en nuestro idioma decimos o llamamos espíritu. Aquí está, el espíritu. Se le conoce como Neshama o como está en esta porción, Nishmat Hayim. Nishmat Hayim, que es aliento de vida, soplo de vida, ¿sí? Es el soplo de vida que hay en nosotros, es lo que nos conecta con el eterno, es lo que nos conecta con lo espiritual. Es a través de este elemento o de este aspecto de nosotros, a través del cual podemos comunicarnos con Elohim, percibir su presencia, entender lo espiritual, ¿sí? Y esta parte es muy importante en nosotros. Vamos a ver lo que nos dice, esto es en la Torá, pero también en el Brit Hadashah, pacto restaurado, pacto nuevo o conocido en Occidente como Nuevo Testamento, también se afirma lo mismo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos a este texto. Leemos juntos y dice: y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Aquí Pablo comprendía que todo nuestro ser está compuesto de espíritu, neshama, alma, nefesh, o cuerpo, guf, o que es lo mismo, carne, basar, ¿sí? Y esa es la manera en la que estamos conformados. El Eterno no se estructuró de esta forma. Ahora, mientras el cuerpo es temporal, nuestra alma procesa experiencias terrenales, es en nuestro espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu es lo que nos conecta con el Eterno. Esto nos conecta con lo espiritual, con Adonai, ¿sí? Aquí vemos un equilibrio con esta representación que les estoy compartiendo, ¿sí? El alma experimenta, el alma que somos nosotros, nuestro ser consciente, la parte invisible que no vemos de nosotros, lo que es el alma experimenta la vida material, la vida terrenal, a través del cuerpo. Pero también nuestra alma experimenta lo espiritual, ¿sí? A través de la Neshama, ¿sí? Esto es importante comprenderlo, porque a partir de esto se forman dos inclinaciones en nosotros, ¿sí? En este sentido, el alma es como un recipiente, ¿sí? Piensa en el alma como un recipiente, me refiero a esto, piensa en esto como si fuera un recipiente que se puede llenar con cosas que vienen de la carne, ¿sí? Que se pueden llenar con cosas que vienen de la carne, o se puede llenar con cosas que vienen de lo espiritual, del espíritu. Si cedemos ante los deseos, las tentaciones de la carne, ¿sí? Todo lo que es el cuerpo, pues hay tentaciones, hay impulsos, hay deseos. Y cuando estos impulsos, deseos, tentaciones no están correctamente dirigidos o dominados, entonces todo eso empieza a llenar nuestra alma, empieza a definir nuestros pensamientos, nuestra identidad, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, y nuestra alma se empieza a llenar de algo que vamos a llamar Yetzer
Yetzer Hara. Yetzer Hara. ¿Qué significa Yetzer Hara? Inclinación o impulso hacia lo malo o hacia el mal. Ahora sí. Yetzer Hara, inclinación hacia lo malo, ¿sí? Dar rienda suelta a los deseos egoístas, los placeres de este mundo, las banalidades, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Y por supuesto, esa Yetzer Hara se manifiesta en actitudes egoístas, en acciones impulsivas, en decisiones basadas en la búsqueda de placer, nos desconecta totalmente del eterno. De hecho, una mejor imagen de esto sería así. Sería esta la imagen. Cuando el alma se inclina hacia lo que es el cuerpo y la carne, pues lo espiritual queda a un lado, ¿no? Y esto lo puedes leer en Romanos 7:23, que habla precisamente de esto. Cuando esto sucede, Pablo le llama la ley de la carne. Nos hemos dejado dominar por la carne. Ahora, por otro lado, si nos orientamos hacia el espíritu, buscando una conexión más profunda con el eterno, aspirando a vivir conforme a principios elevados, déjenme compartir. Bueno, esto es Yetzer Hara, ¿de acuerdo? Cuando el alma se llena solamente de lo carnal, se forma lo que llamamos inclinación hacia lo malo. Y digamos que lo otro sería este equilibrio. Este equilibrio se logra cuando buscamos lo espiritual, cuando buscamos vincularnos, conectarnos con el Eterno, cuando queremos guardar su Torá, cuando aspiramos a tener una vida de rectitud, entonces nuestra alma se llena de Neshama, de la parte espiritual, y se llena de algo que vamos a llamar Yetzer HaTov. Yetzer HaTov. ¿Qué significa esto? Yetzer es impulso, es inclinación. ¿Y HaTov qué es? Tov es bueno. HaTov es lo bueno, el bien. Por lo tanto, esta expresión, Yetzer HaTov, significa inclinación hacia el bien. Esto, por supuesto, nos lleva a actuar con amor, con comprensión, con paciencia, con rectitud. Es un impulso que nos lleva a ser mejores y a buscar un propósito más elevado en nuestras vidas. Y por poner textos como referencia escritural que te invito a leer por tu cuenta, puedes, por ejemplo, leer Gálatas, los frutos del Espíritu, 5, 22, 23. Y Gálatas 5, a partir del versículo 19, las obras de la carne. También comentábamos otro versículo que puede ser una referencia escritural. Romanos 7:23, para que veas que esta comprensión hebrea sobre la Yetzer Hara y Yetzer HaTov ya es enseñado en el Brit Hadashah por parte de los apóstoles. Esto quiere decir que todos los días enfrentamos innumerables decisiones que nos llevan a elegir entre nuestra inclinación a lo malo, Yetzer Hara, o seguir nuestra inclinación o impulso hacia el bien, Yetzer HaTov. Estas dos naturalezas están luchando en nosotros. ¿Y cuál va a ganar? Aquella que alimentemos más, aquella que nutramos más. Ya lo dijimos antes, el alma es como un recipiente. Si dejamos que ese recipiente se llene más de cosas de la carne, de deseos, de placeres, entonces va a ganar nuestra inclinación a lo malo. Pero si permitimos, a través de actividades espirituales, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la adoración, si permitimos que sea el espíritu el que se nutra, el que se alimente, entonces nuestra alma va a adquirir una identidad más espiritual. El apóstol Pablo, de hecho, escribe mucho acerca de esta lucha de estas dos naturalezas, y un ejemplo lo podemos leer en Gálatas. Vamos a Gálatas, de hecho ahí es donde habla de las obras de la carne y los
los frutos del Espíritu. Vamos a Gálatas 5, versículo 17, y vamos a leerlo juntos. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. A lo largo de nuestras vidas, estas dos inclinaciones compiten por nuestra atención, por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por nuestras acciones. Lo que decidamos alimentar determina la forma en la que vamos a experimentar la vida y en los resultados que tendremos. ¿Sí? Dice aquí: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley habla de la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí vemos algunas manifestaciones de la Yetzer Hará, de la inclinación hacia lo malo. Y dice aquí: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Entonces, todos estos comportamientos negativos, obras de la carne, son el resultado de permitir que la Yetzer Hará, la inclinación hacia lo malo, domine nuestra vida, y somos impulsados más por nuestra carne que por lo espiritual. En cambio, cuando leemos el versículo 22, Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, esto es importante leerlo, esto es importante comprenderlo. Nuestra vida puede llenarse de cosas negativas, de maldiciones, de dificultades y adversidades, o nuestra vida puede ser una vida de bendición, porque caminamos en lo espiritual. Leamos lo que dice también el libro de Gálatas, capítulo 6, pero ahora vamos al versículo 8. Dice: porque el que siembra para su carne, el que alimenta su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta parte también me gustaría que la tengas en mente, sobre todo la palabra corrupción. Dice: el que siembra para su carne, de la carne va a segar, dice ahí, corrupción. ¿Qué significa corrupción? Bueno, leamos aquí el texto. Ahí está, perfecto, ya se ve mucho mejor. Listo. Dice aquí corrupción. Si alimentamos, o mejor dicho, si sembramos para nuestra carne, dice que vamos a cosechar, y dice aquí Sorá, ¿sí? Sorá. ¿Qué significa? Decaimiento, ruina, dice ruina espontánea, perdición, corrupción, destrucción, destruir. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Aquí la palabra para corrupción no solamente habla de corrupción, habla de decaimiento, habla de ruina, de perdición, de corrupción, de destrucción. ¿Cómo se ve una vida destruida, corrompida, perdida, decaída, en ruina? Todo eso es el resultado de la Yetzer Hará, permitir que la Yetzer Hará, la inclinación hacia lo malo, dirija la vida de una persona, ¿sí? Dice que los que siembren para la carne tendrán ruina, corrupción, decaimiento, ¿sí? Esto nos hace imaginarnos una vida de desilusión, de sufrimiento, de ansiedad, de insatisfacción, de frustración, de relaciones rotas, de adicciones, de falta de prosperidad, de una vida sin significado. Esa es la Yetzer Hará. Esa es la obra de la carne. Entonces, esto quiere decir que, regresando aquí a nuestro esquema, la Yetzer Hará nos lleva a una vida de maldición, de falta de prosperidad, de malas decisiones. En cambio, la Yetzer Hatov, la inclinación a hacer lo bueno, nos lleva
a una vida equilibrada, a una vida de bendición, de estabilidad, de buenas decisiones y de acciones acorde a la voluntad del Eterno. ¿Sí? Entonces aquí es importante lo que estamos aprendiendo porque la Yetzer Hara, si no se controla, puede conducir a consecuencias negativas. Se puede manifestar en nuestras vidas de múltiples formas. Creo que tengo una nota sí, aquí tengo una nota que hice para compartirlo. Por ejemplo, se puede manifestar a través de, por ejemplo, el deseo de poder, el deseo de reconocimiento, ¿sí? El deseo de placer, de solamente satisfacernos de nuestros deseos terrenales o temporales, la ira, el resentimiento, ¿sí? La avaricia, la codicia, la envidia, y ahí vemos algunas referencias escriturales que puedes consultar. Puede haber más todavía, formas de manifestación, como ya lo explicaba el apóstol Pablo, ¿sí? A través de iras, contiendas, fornicación, lascivia, a través de celos, ¿sí? Todo eso es una manifestación de la Yetzer Hara, la inclinación hacia el mal. Y además, esta Yetzer Hara es una fuerza poderosa que ha impulsado a los seres humanos a actuar en contra de los mandamientos del Eterno. Así que vamos a añadir aquí desobediencia. ¿Sí? La principal manifestación, la principal manifestación de la Yetzer Hara es la desobediencia a su Torah, a su palabra. La Parashá de Bereshit, esta porción, nos muestra ejemplos ilustrativos de cómo se manifiesta la Yetzer Hara y las consecuencias negativas que resultan de dejar que la Yetzer Hara domine nuestras decisiones. Un primer ejemplo lo tenemos con Adán y Eva y el primer pecado. Este ejemplo o este relato de Adán y Eva en el jardín del Edén es una clara representación de lo que es la Yetzer Hara y las consecuencias. El Eterno creó en 6 días un hogar para el hombre, para el ser humano, para tener todo lo necesario en ese lugar, para disfrutar de todas las bendiciones, de tener una comunión directa con el Eterno. Y además el Eterno les brindó todo para su bienestar, sin restricción. Les dio todo tipo de árboles frutales para su alimentación. Pero sabemos que el Eterno estableció un solo mandamiento, una Torah, una instrucción muy clara. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Lo leemos juntos? Vamos a Génesis, capítulo 2. Vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 16. Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice, mandó Adonai Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Y me imagino que eran árboles frutales deliciosos, placenteros al gusto. Pero establece una Torá, una restricción. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos la historia, la serpiente que introdujo a través de la tentación, a través de la persuasión, introdujo como un susurro la Yetzer Hara a los primeros seres humanos. Claro, engañó a Eva. Ella cede a sus deseos, come del fruto prohibido, también le presenta el fruto a Adán. Adán come también del fruto prohibido. Adán fue quien recibió la instrucción directa por parte del Eterno de no comer del fruto y eso también trajo consecuencias. Vayamos a Génesis capítulo 3,
versículo 5, dice, bueno, aquí vemos el engaño. Sí, aquí vemos el engaño de la serpiente. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Adonai Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empieza a cuestionar la Torá del Eterno. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis. Aquí está la primera añadidura a los mandamientos del Eterno, la primera takanot, la primera Torá inventada por el hombre, porque el Eterno nunca dijo que no se puede tocar, solo dijo que no se puede comer. Y cuando la Torá del Eterno es manipulada o se le añaden mandamientos, debilita la Torá. Entonces aquí eso pasó, no que la Torá sea débil, sino debilita el mandamiento, más bien debilita la capacidad de obedecer por parte del hombre. Esa es la expresión correcta. Entonces dice, Elohim dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está el engaño que perdura hasta el día de hoy. Las personas creen que no habrá una consecuencia de sus actos, que no habrá una consecuencia del pecado. Aquí claramente el Eterno estableció que si se desobedece, la consecuencia es la muerte, porque la desobediencia es transgresión a la Torá. Y la transgresión a la Torá es impureza. Y un ser impuro no puede cohabitar, no puede existir junto a la pureza inmensa de nuestro Creador. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el relato de la Torá, que en esencia es el relato de la naturaleza caída del ser humano. La decisión de comer el fruto prohibido nos muestra diferentes formas de cómo se puede manifestar la Yetzer Hará, la inclinación a lo malo, incluso en nuestras vidas. Aquí Eva fue tentada a ser como Elohim. Dice, serás como Elohim. Además le dijo que tendrás un conocimiento como Elohim. Este conocimiento es un conocimiento fuera de la voluntad del Eterno. Por ejemplo, cuando uno quiere tener más conocimiento y ser como Dios, puede ser llevado a involucrarse en prácticas esotéricas para controlar aspectos espirituales, conocimientos ocultos. Yo me atrevería a decir también que, por ejemplo, cuando alguien quiere explorar conocimiento cabalista, buscando conocimiento oculto fuera de las escrituras. Eva también fue tentada por el atractivo del fruto. Dice que fue un fruto codiciable, agradable, bueno para comer. Y esto también refleja uno de los males que hay en la actualidad. Vivimos en una sociedad que se obsesiona por la apariencia física, por la moda, por adquirir bienes lujosos, por la búsqueda excesiva de placer, llevando a la sociedad a la inmoralidad. La gente está siempre siendo atrapada por lo que es codiciable en el mundo. Y eso también es Yetzer Hará, inclinación a lo malo. También la falta de contentamiento. Aquí vemos de manera intrínseca falta de satisfacción o de contentamiento por lo que Adán y Eva tenían. A pesar de que Adán y Eva tenían todos los demás árboles del jardín, la restricción de un solo árbol se convirtió en una tentación. Esto puede reflejar falta de contentamiento, falta de satisfacción con lo que ya se tiene. ¿Qué pasa actualmente? Vivimos en una cultura de consumo donde siempre hay algo nuevo que desear. Y esto lleva a las personas a una insatisfacción constante o a tener envidia o a hacer comparaciones con la vida de otras personas, a
no ser agradecidos por las bendiciones que el Eterno nos ha concedido. Y eso también es una inclinación a lo malo, Yetzer Hará. Por supuesto, otra Yetzer Hará manifestada aquí es la desobediencia, es la rebelión. Elohim les había dado una instrucción clara de no comer del árbol. El Eterno les había dado todo, solo esperaba un acto de fidelidad, un acto de obediencia, un acto de confianza a su sabiduría. Muchas veces hay instrucciones, hay mandamientos que no entendemos, pero debemos ser obedientes, confiando en que la sabiduría del Eterno es mucho más alta que nuestro conocimiento y nuestra sabiduría limitada como seres humanos. ¿Sí? Entonces, aquí reflejaron una actitud de desobediencia, de rebelión hacia el Eterno. Y otro punto también importante que debemos considerar aquí, y todo esto ya lo comparto aquí, también lo tomé nota, aquí está, todo lo que está en amarillo son las manifestaciones de Yetzer Hará que se presentaron en el primer pecado de los seres humanos. Y hay un punto también importante, la influencia externa o la falta de convicción, la falta de resistencia. Claro, la serpiente fue quien influenció, quien persuadió, quien engañó, pero Adán y Eva no se resistieron, no cuestionaron a la serpiente, no cuestionaron lo que la serpiente les estaba diciendo. No tuvieron convicción del mandamiento que el Eterno había establecido. Incluso cambiaron el mandamiento que el Eterno estableció y esto es una debilidad del carácter en el ser humano. ¿Cuál debilidad? La influencia externa, la falta de resistencia a la tentación, porque no podemos decir que como creyentes somos libres de tentación. Este mundo está creado para hacernos caer. Por eso nosotros debemos desarrollar resistencia, perseverancia en santidad. Yetzer Hará es cuando las personas son influenciadas por malas amistades, por presión social, por las tendencias culturales, por las tendencias de moda, por las redes sociales, ¿sí? Y son llevados a actuar en contra de la voluntad del Eterno. Y eso es Yetzer Hará. Las consecuencias de dejarnos llevar por la inclinación a lo malo, al mal, en este caso, la consecuencia en los primeros seres humanos fue grave, la expulsión del jardín del Edén, la expulsión, la separación de la presencia del Eterno y el hombre. Perdieron la inmortalidad. Ellos fueron creados para ser inmortales, en habitar en un Shabbat eterno con el Creador. Pero perdieron esa oportunidad. Por esa desobediencia, el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte. Vamos a ver lo que dice Romanos 5:12. Acompáñame a Romanos 5:12. Leemos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La inclinación al mal en Adán y Eva los llevó a perder todas las bendiciones del jardín del Edén, donde lo tenían todo. Fueron expulsados, fueron expuestos a una forma de vida de dificultad, de dolor, de sufrimiento, que es el mundo actual. El mundo actual está lleno de dolor, sufrimiento, enfermedad, conflictos, guerras, pleitos, separaciones. Es un mundo que cada vez se está alejando más de Adonai. Y eso fue por la Yetzer Hará, la inclinación a hacer lo malo. Otro ejemplo en esta porción de la Torá lo vemos en el relato de Caín y Abel. Dice aquí que ese pecado pasó a todos los hombres. Claro, pasó el pecado de desobediencia, de Yetzer Hará, de la inclinación a lo malo, a la generación siguiente de Adán y Eva. El relato de Caín y Abel muestra cómo la Yetzer Hará, la inclinación a lo malo, puede llevar a cometer actos graves de transgresión a la Torá cuando no se controla. Ambos, Caín y Abel, ofrecieron sacrificios al Eterno, ofrendas al Eterno, pero solo la ofrenda de Abel fue aceptada. Caín, en su lugar,
más bien, bueno, evidentemente eran ofrendas diferentes, ya que Abel era pastor, su ofrenda fue de animal. Caín era agricultor, su ofrenda es vegetal. Las dos ofrendas son totalmente legítimas por parte de la Torá, pero hubo una diferencia. La de Abel fue aceptada, pero la de Caín no. El Brit Hadashah nos revela que la de Caín no fue aceptada por una cuestión interna, por falta de fe. No lo estaba haciendo con fe, no lo estaba haciendo buscando agradar al Eterno, ¿sí? Y ahí es la diferencia entre ambos. Entonces Caín, en lugar de reflexionar sobre su ofrenda y sobre la condición de su corazón, ¿sí? Para corregirse y buscar el favor del Eterno, en lugar de ese proceso de corrección, él eligió la Yetzer Hará, la inclinación a lo malo. Se dejó consumir por la ira, se dejó consumir por los celos, se dejó consumir por la envidia. Y el Eterno lo anticipó. Antes de que Caín matara a Abel, el Eterno lo anticipó. Elohim, el Padre Eterno, viendo la inclinación malvada en el corazón de Caín, le advirtió lo siguiente. Vamos a Génesis 4, versículo 6. Génesis capítulo 4, versículo 6. Dice: Entonces Adonai dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí dice, si no hicieres bien, es decir, si no te dejas llevar por los impulsos buenos, por la inclinación a lo bueno, por la Yetzer Hatov. Si no te dejas llevar por la Yetzer Hatov, entonces el pecado está a la puerta. Esta fue una advertencia por parte del Eterno en la que le explicó a Caín que Caín tiene la capacidad de controlar, de dominar su Yetzer Hará, su mala inclinación. Si no logra dominarla, entonces el resultado es impulsarlo al pecado. De hecho, este principio también se enseña en el Brit Hadashah, en el Pacto Restaurado. Vamos a el libro de Jacobo, de Santiago. Sí, Santiago 1:14. Lo voy a leer desde el 13. Dice así, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia es otra forma de decir Yetzer Hará, inclinación maligna, inclinación a lo malo. Deseos de la carne, obras de la carne. Vamos a ver lo que dice aquí. El término griego en el texto más antiguo es epitsumia. Epitsumia. Relación, aquí está desear, pasión, desear, deseo, concupiscencia, codiciar, codicia. Por lo prohibido, deseo por lo prohibido, dice aquí. Entonces, aquí está la Yetzer Hará. Dice entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muchas veces se interpreta la concupiscencia como algo sexual, pero no necesariamente. Muchas veces el ser humano, cuando se deja dominar por su Yetzer Hará, su inclinación maligna, muchas veces se deja, por ejemplo, hay un deseo interno de discutir, de pelear, de envidiar, de codiciar, de tomar robado, de hacer cosas que no agradan al Eterno, no necesariamente en el ámbito sexual. El Yetzer Hará se puede manifestar de muchas maneras, como ya lo vimos aquí. Dice el versículo 15, Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí Santiago explica que las tentaciones
en primera instancia no provienen del Eterno, sino de nuestros propios deseos internos, nuestra Yetzer Hará, nuestra concupiscencia. Si permitimos que la concupiscencia o malos deseos crezcan, si se les da lugar, si se alimenta esta mala inclinación, si el alma es llenada con los deseos de la carne, entonces concibe, es decir, toma forma y acción. Y cuando esto ocurre, el resultado es el pecado, la transgresión a la Torá. Y el pecado conduce a la muerte. Y esto es justamente lo que sucedió con Caín, que permitió que la Yetzer Hará lo dominara, llevándolo a asesinar a su hermano Abel. Este acto de violencia marcó a Caín, lo condenó a vagar por la tierra, la maldad se propagó entre sus descendientes. Esta maldad no solo se propagó, sino que contaminó a toda la raza humana. Ya lo veíamos con Lamec. Lamec se jactó de que mató a otro, se jactó de su violencia. Ya no había arrepentimiento. La humanidad, después de las generaciones de Caín, empezó a inclinarse totalmente hacia lo malo. Y es cuando llegamos a la generación del diluvio, a la generación de Noé. La Biblia nos dice que esa humanidad, esa generación, se corrompió totalmente, ¿sí? Aquí la inclinación a lo malo, la Yetzer Hará, fue como un virus, ¿sí? Y quiero que recordemos esta parte. La Yetzer Hará aquí está. Esto, la Yetzer Hará, cuando nuestra alma se llena de lo carnal, de los deseos egoístas, de los placeres, de lo terrenal y se despoja de lo espiritual, es como esta Yetzer Hará funciona como un virus que se propaga, como una pandemia y eso pasó entre los primeros seres humanos. Con el paso del tiempo, la Yetzer Hará comenzó a manifestarse de manera más intensas y generalizadas hasta que llegamos a la generación de Noé. Y este es otro ejemplo también de cómo la Yetzer Hará tiene graves consecuencias. Vamos a leer Génesis 6.5. ¿Sí? Vamos a leer Génesis 6.5. Dice, vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En ese texto está la palabra Yetzer Hará. Vamos a demostrarlo. Lo leo de nuevo, Génesis 6.5. Vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí hay una expresión, ¿sí? En hebreo, donde dice, lo voy a remarcar, esto que estoy remarcando, en hebreo, lo tenemos aquí. Estamos en el versículo 5. Aquí está. Ahí en hebreo dice, Bekol, Behol Yetzer Machshebot Libo Rak Ra. Behol Yetzer Machshebot Libo Rak Ra. ¿Qué significa? Toda impulso, toda inclinación en los pensamientos de su corazón, refiriéndose a la humanidad, eran solamente malignos, eran solamente maldad. Eso es lo que dice. Aquí lo anoté también en nuestro pizarrón. Sí, aquí está. Acá está. Perfecto. Esto es en hebreo, ¿sí? Dice Behol Yetzer. Aquí está Yetzer. ¿Qué dijimos que es Yetzer? Impulso, inclinación, designio. Machshebot, en sus pensamientos, desde sus pensamientos, es lo correcto, del corazón, ¿sí? Solamente Ra. Aquí está la otra palabra, Yetzer,
impulso. Ra, mal, maldad, maligno. Obviamente ahí estamos formando ya la palabra, Yetzer Ra, ¿sí? Yetzer Ra. Por supuesto, nada más le voy a agregar una G, para decir la inclinación a lo malo, ¿sí? A la maldad. Inclinación a lo malo. Ahí está. ¿Sí? Y ahí está, ahí nace esa expresión de inclinación a lo malo. Génesis 6 lo revela, pero sabemos que eso se vino presentando desde el Edén, desde el engaño de la serpiente. ¿Sí? Entonces, esta expresión, Yetzer Hará, inclinación o impulso hacia lo malo, quiere decir que era lo que dominaba el corazón de esa generación de la humanidad. ¿Sí? La inclinación hacia lo malo ya había dominado por completo los pensamientos del corazón de los hombres. Ya no había en ellos ni un solo rastro de Yetzer Hatov, de impulso a el bien, de impulso a lo bueno. Ya no había nada de esto, ya no había equilibrio, ya el ser humano no estaba actuando conforme al diseño de Elohim. ¿Me explico? Era una humanidad totalmente corrompida, que ya no tenía ningún interés por lo espiritual, por rectitud, por obedecer la voluntad del Eterno. En otras palabras, ya no vivían conforme a su neshama, a lo espiritual. Ese espíritu que el Eterno había depositado en el hombre había desaparecido. Entonces el Eterno lamentó haber creado al ser humano. Vamos a seguir leyendo el texto. Versículo 6. Génesis 6, 6. Y se arrepintió Adonai de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Claro que no habla de arrepentimiento como lo entendemos nosotros. La palabra arrepentimiento que se aplica aquí en hebreo es la palabra naham. Y naham es lamentar. Esta es la mejor traducción. Lo que diría es y lamentó Adonai el haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón. Y dijo Adonai, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, me lamento de haberlos hecho. La corrupción era tan profunda que el Eterno decidió limpiar la tierra con un diluvio, destruyendo toda vida. Claro, conocemos también lo que sucedió con Noé, que lo vamos a revisar en el próximo episodio, pero aquí lo que quiero transmitir es que la consecuencia de la Yetzer Hará es juicio divino, lo que refleja la gravedad del pecado, lo que refleja la corrupción en la humanidad, ¿sí? La humanidad se había entregado a su Yetzer Hará. Y el día de hoy sucede lo mismo en el mundo. El mundo se está acercando a esa condición en el cual se está dejando llevar por su inclinación a lo malo, se está alejando de la palabra del Eterno. Estamos en una generación que cada vez más es conducida al pecado. Y el pecado traerá muerte, el pecado traerá juicio. Por eso es importante que tú y yo estudiemos Torah para conocer la voluntad del Eterno, para conocer estas herramientas espirituales, para fortalecer nuestro espíritu, para dominar nuestra carne, para sujetar nuestros malos deseos y poder vivir de una manera que le agrade al Eterno, ¿sí? De hecho, leamos lo que dice aquí. En Génesis 6:12 dice, miró Elohim la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra corrompida ya la habíamos visto en el griego. Ahora lo vamos a ver en hebreo. En hebreo es shahat. ¿Y qué significa? Arruinar, dañar, depravar, derribar, destrozar, destrucción, destruir, devastar. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la Yetzer Hará, la inclinación a lo malo, siempre, no nada más en la generación de Noé, esto puede suceder en la vida de cualquiera de nosotros. Siempre la inclinación a lo malo trae consecuencias. Nos conducen a shahat. ¿Qué es shahat? Destrucción, ruina, corromper, corrupción, dañar, demoler, derribar, deshacer.
arruinar, ¿sí? Conducen a una vida arruinada, amados hermanos. De hecho, eso lo leímos en Gálatas 6:8, ahí está la referencia escritural, ya lo habíamos leído. Gálatas 6:8 dice lo mismo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo contrario a vida eterna? Muerte eterna. Por eso es importante tomar el tema en serio, saber que dentro de nosotros hay una lucha entre las dos naturalezas, pero tú y yo ya estamos guardando Shabbat, estamos estudiando la Torah, estamos fortaleciendo nuestro espíritu a través de estas actividades espirituales, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la comunión con el Padre, ¿sí? Entonces, el texto del el texto de Bereshit, de esta porción, también nos presenta una esperanza. Hay un hombre que no se dejó dominar por la Yetzer Hará, no se dejó dominar por la presión social, no se dejó llevar por la maldad que era la norma generalizada en el mundo en su generación. Fue un hombre que fue considerado justo e íntegro en esa generación perversa del diluvio. Y estoy hablando, por supuesto, de Noé. Sí, de Noé. Finalizamos con esto. Dice, así finaliza la porción de la Torá. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Este es el último capítulo de la porción de Bereshit con una esperanza, ¿sí? La inclinación a lo bueno de Noé se manifestó en justicia e integridad, aspectos que veremos en el siguiente episodio, en la siguiente porción de la Torá, que por supuesto tiene que ver también con nosotros. Nosotros debemos desarrollar una vida justa e íntegra, siguiendo el ejemplo de Noé, que en una generación perversa no se dejó influir negativamente por su entorno. Eso ya lo estudiaremos, por supuesto. Amados hermanos, por eso estudiamos Torá. La Torá es la palabra del Eterno en donde podemos obtener herramientas espirituales para fortalecer nuestra Yetzer Hatov, nuestra inclinación a lo bueno, llenarnos de lo espiritual. ¿Sí? Recordemos que el alma o se llena de lo carnal o se llena de lo espiritual. Estamos llenándolo de lo espiritual a través de la oración, a través de la adoración, a través del ayuno, a través de la sedaká o contribución. Y por supuesto, la herramienta más poderosa es el estudio de la palabra del Eterno. Veamos lo que nos dice la Escritura y con esto finalizamos. Hebreos 4, siempre me confundo entre Hebreos o Hechos, pero no sé por qué. Bueno, vamos a probar Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, ¿sí? Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sí? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Veamos lo que nos dice Mateo 4:4. Yeshua respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿Sí? Así como nuestro cuerpo debe tener ciertos cuidados y atención y alimentarlo con el alimento físico, nuestro espíritu debe ser alimentado con el alimento espiritual, con la palabra del Eterno, es decir, su Torá. Es el alimento espiritual por excelencia para nuestro espíritu, porque nos guía, nos corrige, nos alienta, nos proporciona herramientas necesarias para fortalecer nuestra neshama, nuestro espíritu. Cuanto más nos sumergimos en las Escrituras, más equipados estamos para enfrentar y superar las tentaciones de nuestra Yetzer Hará. Como podemos comprender, la parashá de Bereshit no solamente nos habla acerca del comienzo, acerca de la creación de 6 días o la creación del ser humano, también nos revela la naturaleza del ser humano y su inclinación maligna, pero también nos demuestra esta porción de la Torá que el ser humano tiene la capacidad de elegir el bien. Todos tenemos la capacidad de superar nuestras debilidades y aplicar
el conocimiento que vamos obteniendo de la Torah para fortalecer nuestro espíritu. Y así nosotros podemos aspirar a una forma de vida más elevada, un estilo de vida en Torah. La vida es una serie de decisiones. Cada día nos enfrentamos a decisiones que nos empujan hacia uno de estos dos impulsos. Sin embargo, la Torá nos muestra que ceder ante la Yetzer Hará conlleva a consecuencias desastrosas. Sin embargo, se nos ha otorgado la capacidad de alimentar y fortalecer nuestra inclinación al bien para acercarnos más al Eterno, para acercarnos más al propósito por el cual fuimos creados. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión consciente de fortalecer esa parte de nosotros, esa parte espiritual, explorando las Escrituras, esforzándonos por hacer la voluntad del Eterno en cada aspecto de nuestras vidas, fortalecer nuestra capacidad de la obediencia. Amados hermanos, conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Vamos a orar para agradecer al Eterno por esta palabra. Acompáñame, por favor. Amado Padre, Rey del universo, soberano, Maestro, Padre, Abba, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar, explorar esta porción, esta primera porción de la Torá llamada Bereshit, en el que nos revelas, Padre, que hay una condición peligrosa en nosotros y que debemos saber dominarla, ejercer dominio sobre nuestra vida, ejercer dominio sobre nuestros pensamientos, ejercer dominio sobre nuestra carne. Padre, gracias te damos por darnos este entendimiento, porque lo primero para vencer el mal es tener conocimiento de nuestra naturaleza de pecado, de nuestra naturaleza caída. Padre, te damos gracias por brindarnos tu sabiduría, la sabiduría que ha sido plasmada a través de la Torá. Permítenos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, saber cómo tu palabra puede ser aplicada en nuestras vidas para ser transformados completamente, ser transformados al ideal que esperas de nosotros, a la mejor versión de nosotros mismos que sabemos que es la imagen de nuestro Mesías Yeshua, la estatura del varón perfecto. Padre, te pedimos que nos transformes a través de nuestros estudios de Torá que vamos a emprender en este nuevo ciclo de porciones de Parashot de Torá. Creador del universo, te damos gracias por permitirnos reunirnos a través de este medio, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que nos acompañan en esta transmisión, a cada uno de mis hermanos que nos verán en un futuro, para que a través de este mensaje, de esta enseñanza, ellos puedan tomar decisiones de convicción de seguir tu voluntad. Padre, te agradecemos, juntos te amamos, te bendecimos, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Amados hermanos, que el Eterno les bendiga, que pasen una extraordinaria semana. Shavua Tov, buena semana para todos, que el Eterno cumpla sus propósitos, los de Él, en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos, amados hermanos, con Birkat Kohanim. Bendición sacerdotal. Yevarejeja ya veishmereja, yaer ya panabeleja vijuneja, Isaya panabeleja, beyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.